Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de las ecuaciones diferenciales de primer orden, donde vamos a ver los modelos matemáticos. Y hasta ahora nos han dado ecuaciones diferenciales y hemos visto cómo darle solución. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver de dónde vienen esas ecuaciones diferenciales y vamos a comenzar por las ecuaciones separables y ya en el siguiente vídeo vamos a ver las ecuaciones lineales. ¿Y en qué consiste esto de los modelos matemáticos? Bueno, pues nos dice lo siguiente, que cuando intentamos describir algo denominado sistema, en términos matemáticos se construye un modelo de ese sistema. Importante, si algunas veces el sistema cambia con el tiempo, por ejemplo, cuando tenemos un crecimiento o un decrecimiento a cierta razón, y también importante, si la razón de cambio es una derivada, entonces el modelo matemático del sistema que vamos a obtener normalmente suele ser una ecuación diferencial. Y como ejemplo, bueno, pues nos está diciendo que tenemos crecimiento y decrecimiento. Vamos a comenzar por realizar un ejercicio con esto del crecimiento, donde ya vamos a ver que vamos a obtener una ecuación diferencial. Luego vamos a realizar otro ejercicio para ver el decrecimiento, que también vamos a obtener una ecuación diferencial. Y por último vamos a realizar un ejercicio donde nos van a dar una ecuación diferencial y sin saber de dónde viene esa ecuación diferencial, ya vamos a ver que le vamos a dar solución empleando esa ecuación diferencial. Bueno, pues vamos por partes, vamos a ver esto del crecimiento. ¿Cómo controlamos nosotros el crecimiento de una población? Bueno, pues nosotros ya sabemos que cuando estamos midiendo el crecimiento de una población, bueno, pues ya sabemos que vamos a comenzar por cierta población inicialmente, un número de personas en concreto. Pero ya sabemos que si va pasando el tiempo, vamos a tener un cambio en la población y normalmente vamos a tener más personas que inicialmente. Bueno, pues vamos a suponer que la razón a la que aumenta o crece la población de un país que es proporcional a la población total del país en ese instante de tiempo. En otras palabras, mientras más personas haya en el instante de tiempo, más habrá en el futuro. Y en términos matemáticos, bueno, pues esta suposición la podemos expresar de esta manera. Aquí ya vemos que tenemos el cambio de población y ya vemos que es proporcional a la población que se encuentra en ese instante de tiempo. Recordad lo siguiente, que cuando tenemos voltaje y tenemos corriente, bueno, pues ya vemos que tenemos aquí una proporcionalidad y necesitamos una constante de proporcionalidad. Bueno, pues en este caso la constante va a ser la resistencia. Bueno, pues haciendo lo mismo con esta proporcionalidad que tenemos aquí, aquí tenemos la constante, es decir, que tenemos esta igualdad de aquí. ¿Qué significa esta igualdad? Bueno, pues nuevamente ya vemos que aquí tenemos el cambio de población que va cambiando con el tiempo y ya vemos que es proporcional a la población que haya en ese instante de tiempo. Bueno, pues ya vemos que en la razón de cambio realmente tenemos una derivada. ¿Y qué podemos decir de esta igualdad? Bueno, pues ya vemos que se trata de una ecuación diferencial de primer orden y concretamente ya vemos que es separable. Ahora bien, si pasamos este término al otro lado, bueno, pues esta ecuación se convierte en lineal. Independientemente de que sea separable o lineal, bueno, pues nosotros ya sabemos cómo darle solución. Si le damos solución a esta ecuación diferencial, bueno, pues ya sabemos que vamos a obtener lo siguiente. En este caso, como estamos con población, bueno, pues como digo, vamos a obtener lo siguiente, e elevado a k por t. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, pues recordar lo siguiente, como es separable, bueno, pues separamos las variables con sus respectivas diferenciales y ya vemos que tenemos lo siguiente, aquí tenemos k y aquí tenemos la diferencial de t. Integrando con respecto a p en este lado y aquí con respecto al tiempo, bueno, pues ya vemos que aquí tenemos el logaritmo natural del valor absoluto de p y en este caso, bueno, pues tenemos a k por t más la constante de integración. Ya sabemos que tenemos que eliminar este valor absoluto y también el logaritmo. Bueno, pues ya sabemos que esto es igual a p. Aquí tenemos más menos porque eliminamos el valor absoluto. Y ya sabemos que aquí tenemos e elevado a k por t más c sub 1. Bueno, pues como aquí tenemos una suma, bueno, pues ya sabemos que esto es igual a lo siguiente. Tenemos más menos e elevado a c sub 1 por, y aquí tenemos e elevado a k por 7. Bueno, pues como aquí tenemos una constante, la podemos representar simplemente con una constante. Bueno, pues llegamos a esta ecuación. ¿Para qué nos sirve esta ecuación? Bueno, pues voy a quitar nuevamente todo esto, la voy a volver a poner. Y ya vemos que tenemos aquí c, aquí tenemos e y aquí tenemos k por t. ¿Para qué nos sirve esta ecuación? Bueno, pues si nosotros queremos saber cuánta población va a haber transcurrido cierto tiempo, bueno, pues como tenemos el tiempo, bueno, pues simplemente dándole solución a lo que tenemos en la parte de la derecha, vamos a saber cuánta población tenemos transcurrido cierto tiempo. Ahora bien, si queremos saber cuánto tiempo necesitamos para que la población se triplique, por ejemplo, bueno, pues como ya tenemos este dato, despejando para t, vamos a obtener la solución. Ahora bien, para emplear esta ecuación, bueno, pues ya sabemos que necesitamos tanto el dato de c como el dato de k.
¿Cómo obtenemos la constante c? Bueno, pues para ello tenemos que suponer que no ha transcurrido nada de tiempo. Si no ha transcurrido nada de tiempo, bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, ya vemos que tenemos lo siguiente, lo voy a poner rápido, tenemos c elevado a k, elevado a k por ceros. Realizando la correspondiente sustitución, bueno, pues ya vamos a ver que esto es igual a 1. Y con eso, bueno, pues vamos a obtener el valor de c. ¿Y cómo obtenemos el valor de k? Y esto lo vamos a ver ahora enseguida. ¿Y cómo obtenemos el valor de k? Como digo, bueno, pues para ello tendremos que realizar una medición de la población cuando ha transcurrido cierto tiempo. Y como vamos a tener este dato, este otro dato y también la constante, bueno, pues despejando para acá vamos a obtener su valor. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente realizando un ejercicio y nos dice lo siguiente, que inicialmente en un cultivo, bueno, pues ya vemos que tenemos este número de bacterias iniciales, es decir, que el número de bacterias iniciales es P sub 0. También nos dice que cuando ha transcurrido una hora, bueno, pues que se mide ese número de bacterias presentes y ya vemos que es igual a 3 medios por ese valor inicial que teníamos. Ahora bien, si la tasa de crecimiento es proporcional al número de bacterias que hay en el instante de tiempo, bueno, pues tenemos que determinar el tiempo necesario para que ese número de bacterias se triplique. Bueno, pues ya vemos que aquí no tenemos ninguna ecuación, pero ya sabemos que tenemos un crecimiento y además nos está diciendo lo siguiente, que la tasa de crecimiento, bueno, pues que es proporcional al número de bacterias que hay en el instante de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tenemos esta ecuación diferencial. Ahora bien, una vez que tenemos esta ecuación diferencial, bueno, pues le tenemos que dar solución. ¿Por qué? Porque tenemos que saber el tiempo necesario para que se tripliquen el número de bacterias iniciales. Bueno, pues ya sabemos que al darle solución, y lo vamos a ver ahora enseguida, vamos a obtener lo siguiente, vamos a obtener esta función, donde tenemos AC a E elevado a K por T. Bueno, pues para emplear esta función, porque ya vemos que aquí este dato lo vamos a tener, porque ya sabemos que vamos a llegar a triplicar el valor del número de bacterias inicial, bueno, pues con ese valor y los demás datos, bueno, pues simplemente despejando para t vamos a darle solución. Pero antes de ello, bueno, pues tenemos que obtener c y tenemos que obtener k. Para obtener c, bueno, pues vamos a suponer que no ha transcurrido nada de tiempo y vamos a obtener el valor de c. Y para acá, bueno, pues tenemos que emplear este dato de aquí, porque tenemos que medir el número de bacterias presentes cuando ha transcurrido cierto tiempo. Bueno, pues aquí hacemos la medición cuando ha transcurrido una hora, bueno, pues ya vemos que tenemos este número de bacterias. Y con estos dos datos, y también C, vamos a obtener K. Y una vez que obtengamos K, realizando la correspondiente sustitución, vamos a obtener la función necesaria para darle solución a este problema. Bueno, pues comenzamos por esta ecuación diferencial, que ya sabemos que es separable. Bueno, pues separamos las variables, integramos con respecto aquí a la población y aquí con el tiempo, y llegamos a esta igualdad. Ya sabemos que tenemos que eliminar el logaritmo natural y el valor absoluto. Bueno, pues llegamos a esta igualdad. Y por último, bueno, pues aquí tenemos la correspondiente ecuación. Bueno, pues aquí tenemos la solución general. Es general porque ya sabemos que tenemos aquí AC. Y ya sabemos que tenemos que emplear esta función para darle solución al problema, porque nos está diciendo que tenemos que averiguar cuánto tiempo tiene que transcurrir para que la cantidad de población se triplique. Y ya sabemos que comenzamos con esta población inicial y se tiene que triplicar. Bueno, pues para emplear esta función, como digo, bueno, pues tenemos que saber cuánto vale C y cuánto vale K. ¿Cuánto vale C? Bueno, pues para ello vamos a suponer que no ha transcurrido nada de tiempo y realizamos la correspondiente sustitución. Aquí la tenemos, bueno, pues ya vemos que este término es igual a 1 y ya vemos que C es igual a la población inicial. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución llegamos a esta función. Y no nos sirve nuevamente porque ya sabemos que tenemos que saber cuánto vale K. Bueno, pues para saberlo, o para averiguarlo, mejor dicho, nos habían dicho que cuando había transcurrido una hora, bueno, pues teníamos esta cantidad de población. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, vamos a obtener K. Y para verlo, bueno, pues aquí tenemos la cantidad de población que hay cuando ha transcurrido una hora. Y simplemente ahora despejando para acá, vamos a obtener su valor, porque ya teníamos AC. Bueno, pues ya vemos que este valor inicial se cancela, nos queda esta igualdad de aquí. Y por último, bueno, pues despejando para acá, aquí tenemos su valor. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, llegamos a la función correspondiente. Ahora sí que podemos emplear esta función porque ya vemos que tenemos el valor de C y también tenemos el valor de K. Pero también tenemos este valor porque nos han dicho que tiene que triplicarse el valor inicial. Bueno, pues ya tenemos la cantidad de población. ¿Qué dato nos falta? Nos falta el tiempo transcurrido. Bueno, pues simplemente tendremos que realizar la correspondiente sustitución y despejar para T para darle solución al problema. Bueno, pues ya sabemos que se va a triplicar
la población, bueno, pues ya sabemos que es igual a esto de aquí, realizando la correspondiente sustitución en esta función, llegamos a esta igualdad. Nuevamente, para despejar para t, ya vemos que el valor inicial se cancela como se cancela, nos queda esta igualdad de aquí, y despejando para t, bueno, pues aquí tenemos la solución. Ya vemos que para que se triplique el número de bacterias iniciales, estaba hablando todo el rato de población, pero es lo mismo, el número de bacterias iniciales, tiene que transcurrir aproximadamente estas horas de aquí, 2,71. Y ya hemos visto que para ello, bueno, pues simplemente tenemos que emplear esta función, y para llegar a esta función, como comenzábamos con una ecuación diferencial separable, bueno, pues al darle solución ya sabemos que vamos a llegar a esta función. Pero recordar que habíamos llegado a la solución general porque teníamos la constante de integración. Pero ya hemos visto cómo obtener c y cómo obtener k, y a partir de ahí darle solución. ¿Qué pasa si nos dice cuánto número de bacterias tenemos cuando ha transcurrido cierto tiempo? Bueno, pues como el tiempo lo tenemos, también tenemos c y tenemos k, dándole solución a lo que tenemos en la parte de la derecha, vamos a obtener ese número de bacterias. Y fijaros en un pequeño detalle, ya vemos que aquí tenemos el valor inicial, pero nada nos está diciendo de su valor inicial, lo estamos representando con esta variable. Y ya vemos que todo el rato se está cancelando. ¿Por qué? Porque como ya vemos que se trata de un crecimiento, según va transcurriendo el tiempo, aquí lo que tenemos en la parte de la izquierda siempre va a ser mayor que el número de bacterias iniciales, porque según va transcurriendo el tiempo, como tenemos un crecimiento, aquí ya sabemos que vamos a tener más y más cantidad. Bueno, pues ya vemos que jugando con eso, como siempre va a aparecer aquí ese valor inicial, bueno, pues siempre se va a cancelar. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues vamos a verlo visualmente. Aquí tenemos esta gráfica, y aquí tenemos el valor inicial, aquí tenemos el número de bacterias, aquí tenemos el tiempo, y aquí vemos que se triplica ese valor inicial. Bueno, pues si realizamos la gráfica, vamos a tener más o menos esto de aquí. Aquí tenemos el tiempo transcurrido, 2,71 horas. Bueno, pues da igual que comencemos con 100 números de bacterias, con 1000, con 100.000, que para que se triplique ese número de bacterias, siempre va a transcurrir el mismo tiempo. Es por ello que no necesitamos el valor inicial. ¿Por qué? Porque ya vemos que aunque tengamos 100 bacterias, 1000 bacterias, 1.000.000 de bacterias, para que se triplique ese número de bacterias, va a transcurrir el mismo tiempo. Bueno, pues acabamos de ver un ejemplo de crecimiento, y gracias al crecimiento, bueno, pues no necesitamos ese valor inicial, porque ya sabemos que según va transcurriendo el tiempo, aquí siempre vamos a tener más cantidad que el valor inicial. ¿Qué pasa cuando tenemos un decrecimiento? Bueno, pues cuando tenemos un decrecimiento significa que según va transcurriendo el tiempo, aquí vamos a tener menos cantidad de la que comenzábamos al principio. Bueno, pues ¿cómo le damos solución a ese tipo de problemas cuando tenemos un decrecimiento? Bueno, pues para ello vamos a hablar del decaimiento radiactivo, porque aquí realmente tenemos un decrecimiento. Y nosotros ya deberíamos de saber que los núcleos de los átomos, bueno, pues que son realmente una combinación de protones y neutrones. Y muchas de estas combinaciones de protones y neutrones realmente son inestables, es decir, que los átomos decaen o transmutan en átomos de otras sustancias. Y se dice que tales núcleos, bueno, pues son radiactivos. Aquellos que se transforman en otras sustancias, bueno, pues son núcleos radiactivos. Y aquí tenemos un ejemplo, nos dice que con el paso del tiempo, el radio, que es altamente radiactivo, bueno, pues que transmuta al gas radón, que también es radiactivo. Bueno, pues ¿cómo podemos modelar nosotros el fenómeno del decaimiento radiactivo? Porque ya vemos que realmente tenemos un decrecimiento, porque ya vemos que comenzamos con cierta cantidad de núcleos radiactivos, pero según va pasando el tiempo, bueno, pues ya vemos que muchos de ellos transmutan a otro núcleo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que comenzamos con cierta cantidad de núcleos radiactivos, pero según va pasando el tiempo, bueno, pues estos, como se van transformando a otros núcleos, eso significa, bueno, pues que según va pasando el tiempo, aquí tenemos menos núcleos. Bueno, pues en definitiva tenemos un decrecimiento. Bueno, pues para modelar este decrecimiento nos dice que vamos a suponer que la razón a que decaen los núcleos de una sustancia, bueno, pues que es proporcional a la cantidad de sustancia, o más precisamente al número de núcleos que quedan en el instante tiempo. Bueno, pues en definitiva tenemos esta proporcionalidad de aquí. Y nuevamente, como tenemos una proporcionalidad, ya sabemos que necesitamos una constante, bueno, pues llegamos a esta igualdad de aquí. Ahora, ¿qué podemos ver? Bueno, pues nuevamente tenemos una ecuación separable igual que la otra, porque si le damos solución, ¿qué obtendríamos? Bueno, pues obtendríamos lo siguiente. Entonces, como digo, es igual que la otra, independientemente de que aquí estemos empleando la variable a y antes estábamos empleando la variable p. Recordad que antes habíamos obtenido esta solución
Pero si le damos solución a esta ecuación separable, obtenemos la misma solución. Como digo, se emplean variables diferentes porque estamos con conceptos diferentes. Aquí estamos representando simplemente población y aquí núcleos de átomos. Pero en definitiva ya vemos que tenemos la misma solución. Recordad que aquí teníamos un crecimiento y aquí tenemos un decrecimiento. ¿Por qué en el crecimiento y en el decrecimiento tenemos la misma solución? Si, como digo, aquí tenemos un crecimiento y aquí tenemos un decrecimiento. Bueno, pues ahí entra en juego la constante K. Y antes de verlo, bueno, pues ya vemos lo siguiente, que realmente una sola ecuación diferencial, como hemos visto ahora, nos puede servir como un modelo matemático para muchos fenómenos diferentes. Ya hemos visto que teníamos realmente esta solución de aquí. Y ya vemos que realmente nos sirve tanto para un crecimiento de población, por ejemplo, como para un decrecimiento. Ahora, como digo, ¿por qué usamos la misma ecuación si se trata de cosas diferentes? Porque aquí tenemos un crecimiento y aquí tenemos un decrecimiento. Bueno, pues como digo, ahí entra en juego la constante K. Y nos dice lo siguiente, que los problemas para describir el crecimiento, ya sea de una población animal, de bacterias e incluso de capital, bueno, pues son caracterizados por un valor positivo de K. Mientras que los problemas para describir el decaimiento producen un valor K negativo. Entonces, bueno, pues nos dice lo siguiente, que se dice que la constante, esta K, es una constante de crecimiento cuando K es positiva y es una constante de decaimiento cuando K es negativa. Bueno, pues recordar lo siguiente, que cuando tenemos K sea mayor que 0, bueno, pues se trata realmente de un crecimiento, y cuando K sea menor que 0, bueno, pues ya vemos que se trata de un decaimiento. Y para verlo visualmente, bueno, pues aquí tenemos esta gráfica, aquí tenemos la gráfica que hace referencia a esta función, pero cuando K es positiva, y aquí tenemos esta otra gráfica que hace referencia a esta función, a la misma función, como podemos ver, pero cuando K es negativa. Bueno, pues ya vemos que tenemos realmente la misma ecuación tanto para el crecimiento como para el decrecimiento, pero la única diferencia es que cuando tenemos un crecimiento K es positiva y cuando tenemos un decrecimiento, bueno, pues K es negativa. Ahora bien, acabamos de ver que obteníamos esta ecuación si le dábamos solución, bueno, pues que obteníamos esta de aquí, pero ya sabemos que para emplearla necesitamos tanto C como K. Para obtener C, bueno, pues lo mismo, vamos a suponer que no ha transcurrido nada de tiempo. Como este término va a ser igual a 1, bueno, pues ya vamos a ver que realmente C es igual al valor inicial de núcleos que tenemos. Y para obtener K, bueno, pues deberíamos de realizar la medición de esta sustancia que tenemos cuando ha transcurrido cierto de tiempo, y como tenemos los dos datos y tenemos C, bueno, pues podemos obtener K. Pero antes de realizar esto, bueno, pues vamos a hablar del concepto de vida media. ¿Por qué? Bueno, pues recordar lo siguiente, que cuando teníamos un crecimiento, bueno, pues ya sabemos que la parte de la izquierda, esta de aquí, siempre va a ser mayor según va pasando el tiempo que lo que teníamos inicialmente. Recordad que inicialmente tenemos una población, pero ya sabemos que según va pasando el tiempo, bueno, pues ya sabemos que aquí vamos a tener más población. Pero en un decaimiento o en un decrecimiento nos pasa lo contrario. Voy a poner esta función para ver que tenemos realmente un decrecimiento. Y aquí tenemos el valor inicial, aquí tenemos E elevado a K por T. Bueno, pues ya sabemos que según va pasando el tiempo, aquí vamos a tener menos átomos que los que teníamos inicialmente, porque ya sabemos que cuando estamos con radiactividad, ya sabemos que los núcleos radiactivos, según va pasando el tiempo, se van transformando en otras sustancias. Eso significa, bueno, pues que según va pasando el tiempo, los átomos que nos quedan, bueno, pues van a ser siempre menor que los que teníamos inicialmente. Bueno, pues ¿no tenemos alguna manera de realizar la medición de la parte de la izquierda? Bueno, pues para eso tenemos la vida media, que hace referencia al tiempo necesario para llegar a la mitad del valor inicial. Bueno, pues para verlo, aquí tenemos el concepto de vida media. Nos dice lo siguiente, que en física la vida media es una medida de la estabilidad de una sustancia radiactiva. La vida media es simplemente ese tiempo necesario para que la mitad de átomos en una cantidad inicial se desintegre o transmute en los átomos de otro elemento. Y en términos de la solución, recordad que aquí tenemos la solución, bueno, pues ya vemos que la vida media de un elemento que decae es el tiempo para el cual, bueno, pues tenemos la mitad de átomos iniciales. Y ya vemos que mientras más larga sea la vida media de una sustancia, bueno, pues más estable va a ser. Aquí tenemos unos ejemplos. Aquí tenemos este átomo de radio, que ya sabemos que es radiactivo, y aquí tenemos su vida media. Bueno, pues cuando haya transcurrido este tiempo, la mitad de átomos que teníamos aquí
se han convertido en radón. Y lo mismo con el uranio. Aquí tenemos una cantidad inicial de uranio y cuando ha pasado este tiempo, 4.500 años, bueno, pues la mitad de uranio se han convertido en plomo. Bueno, pues ya vemos que cuando transcurre la vida media de una sustancia, de un núcleo radiactivo, eso significa que la cantidad que teníamos aquí ha llegado a la mitad. Y gracias a estos valores, bueno, pues nosotros podemos obtener K. Bueno, pues para verlo vamos a hablar de la datación con carbono. ¿En qué consiste la datación con carbono? Bueno, pues consiste en lo siguiente. Nos sirve para aproximar la edad de los fósiles. ¿Y por qué es con carbono? Bueno, pues como nos dice aquí que realmente el isótopo radiactivo de carbono 14, bueno, pues que se produce en la atmósfera por acción de la radiación cósmica sobre el átomo nitrógeno. Es decir, cuando irradia sobre este átomo de nitrógeno radiación cósmica, bueno, pues ya vemos que este átomo simplemente se convierte en carbono 14. Y nos dice lo siguiente, que la proporción de la cantidad de carbono 14 al carbono normal en la atmósfera, bueno, pues que parece ser constante y como consecuencia la cantidad proporcional del isótopo presente en todos los organismos vivos, bueno, pues que tiene que ser la misma que en la atmósfera. ¿Qué nos está diciendo aquí? Básicamente, bueno, pues que tenemos una proporción de este carbono 14 al carbono normal, que es 12, y ya vemos que realmente tenemos una constante. Pero los organismos vivos, como realmente están absorbiendo este carbono 14, bueno, pues la proporción del carbono 14 dentro de los seres vivos al carbono 12, bueno, pues tiene que ser la misma que tenemos en la atmósfera. Y gracias a eso, bueno, pues una vez que el organismo ha muerto, como deja de absorber este carbono 14, bueno, pues esta proporción ya no es la misma que tenemos en la atmósfera. Y gracias a eso vamos a saber la edad del fósil. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente con un ejercicio. Y nos dice lo siguiente, que se encontró que en un hueso fosilizado, bueno, pues que contiene esta cantidad original de carbono 14. Bueno, pues con esta cantidad tenemos que determinar la edad del fósil. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues recordar lo siguiente, que partimos de esta ecuación diferencial, que ya sabemos que es separable. Bueno, pues al darle solución, ya sabemos que vamos a obtener lo siguiente. Tenemos A de T, aquí tenemos C, aquí tenemos E elevado a K por T. Bueno, pues como dato nos están diciendo que tenemos esa cantidad de átomos y tenemos que averiguar cuál es la edad del fósil, es decir, que tenemos que despejar para T. Y para ello, bueno, pues ya sabemos que necesitamos C y necesitamos K. ¿Cómo obtenemos C? Bueno, pues para ello ya sabemos que tenemos que suponer que no ha transcurrido nada de tiempo y ya vamos a ver que C es igual a A sub 0. Y para obtener K, bueno, pues ahí entra en juego la vida media. Bueno, pues para verlo, como digo, para obtener C ya sabemos que no ha transcurrido nada de tiempo y ya vemos que obtenemos C. Recordar que este término es igual a 1. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, llegamos a esto de aquí que se me ha olvidado, el 0. Bueno, pues nos falta K. ¿Cómo obtenemos nosotros K? Ahí entra en juego la vida media. Bueno, pues aquí tenemos el valor de la vida media, porque estamos con el carbono 14, y eso significa que cuando transcurre este tiempo ya sabemos que vamos a tener la mitad del valor original. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución en esta función, ya vemos que obtenemos esta igualdad. ¿Y para qué queremos la vida media? Porque ya vemos que es la mitad del valor original. El valor original aparece en la derecha y aquí también aparece en la izquierda, porque es la mitad. Gracias a eso, bueno, pues no necesitamos realmente saber cuánta cantidad original tenemos, porque ya vemos que esto se cancela y despejando para acá, bueno, pues obtenemos su valor. Aquí lo tenemos. Bueno, pues una vez que obtenemos K y una vez que obtenemos C, realizamos la correspondiente sustitución y aquí tenemos la función que tenemos que emplear. Y ya sabemos que tenemos esta cantidad y tenemos que despejar para T porque tenemos que saber cuántos años tiene el fósil. Y para ello, bueno, pues ya sabemos que tenemos esta cantidad de carbono 14. Porque recordad que nos decía el problema que era esta fracción multiplicando a la cantidad original. Bueno, pues aquí la tenemos realizando la correspondiente sustitución. Llegamos a esta igualdad. Nuevamente ya vemos que este valor se elimina, que es el original. Llegamos a esto de aquí. Bueno, pues despejando para T, vamos a encontrar los años. Aquí los tenemos. ¿Por qué estamos con años? Porque el tiempo de vida media lo hemos medido en años. Bueno, pues importante que estamos empleando el concepto de vida media porque ya sabemos que aquí se va a cancelar. En esta parte de aquí. Aquí siempre se cancela. Porque aquí ya sabemos que siempre vamos a tener una cantidad menor que la original. En el crecimiento siempre íbamos a tener una cantidad mayor que la original
y en el crecimiento vamos a tener una menor. Bueno, pues aquí como tenemos una menor y ya sabemos que tenemos el concepto de vida media, bueno, pues gracias al concepto de vida media podemos obtener K. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Y para ello, bueno, pues vamos a ver esta ecuación diferencial que tenemos, que ya vemos que consiste en lo siguiente, que la ley de enfriamiento de Newton establece que la razón a la que la temperatura cambia en un cuerpo que se enfría es proporcional a la diferencia entre la temperatura en el cuerpo y la temperatura constante del medio circundante. Es decir, que tenemos esta ecuación diferencial. Y recordar, bueno, pues como se trata de una ecuación diferencial y una proporcionalidad, bueno, pues aquí tenemos la constante de proporcionalidad. Bueno, pues independientemente de no saber de dónde viene esta ecuación diferencial, vamos a ver un problema que implica enfriamiento y empleando esta ecuación diferencial vamos a darle solución. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que cuando un pastel se retira del horno, ya vemos que su temperatura es de 300 grados Fahrenheit. 3 minutos después, bueno, pues ya vemos que su temperatura es de 200 grados Fahrenheit. Bueno, pues tenemos que determinar la temperatura del pastel en cualquier instante de tiempo después de que se ha sacado del horno, si la temperatura ambiente ya vemos que es de 70 grados Fahrenheit. Bueno, pues antes de nada ya hemos visto que teníamos esta ecuación diferencial, donde aquí tenemos acá, aquí tenemos la temperatura del cuerpo, en este caso del pastel, y aquí tenemos la temperatura ambiente, que en este caso, bueno, pues ya vemos que es 70. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, tenemos esta ecuación diferencial. Le tenemos que dar solución, tenemos que encontrar C y tenemos que encontrar K para realizar la correspondiente sustitución en la función, y así, bueno, pues tener esa función que nos va a permitir determinar la temperatura del pastel en cualquier instante de tiempo, que eso es lo que nos está pidiendo. Bueno, pues nuevamente ya sabemos lo que tenemos que hacer. Una vez que le demos solución, ya sabemos que tenemos que encontrar el valor de C y el valor de K. Bueno, pues vamos a darle solución a esta ecuación diferencial. Y para ello, bueno, pues como es separable, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Pasamos esto al otro lado y esto al lado derecho. Bueno, pues nos queda esta igualdad. Aquí tenemos que integrar con respecto a la temperatura, aquí con respecto al tiempo, y ya vemos que obtenemos esta igualdad de aquí. Nuevamente, eliminando el logaritmo natural, bueno, pues ya sabemos que tenemos esta igualdad. Como aquí tenemos los exponentes que se están sumando, ya sabemos que tenemos esta multiplicación. Y como esto lo podemos representar con una sola constante, bueno, pues ya vemos que llegamos a esta igualdad. Y despejando para la temperatura del cuerpo, bueno, pues ya vemos que tenemos esta función. Y recordar que 70 hace referencia a la temperatura ambiente. Bueno, pues aquí tendríamos realmente la solución, pero no nos vale porque ya sabemos que necesitamos el valor de C y el valor de K. ¿Cómo encontramos el valor de C? Bueno, pues ya sabemos que no ha transcurrido nada de tiempo desde que hemos sacado el pastel del horno. ¿Cuál es la temperatura una vez que hemos sacado el pastel del horno? Bueno, pues ya vemos que es de 300 grados Fahrenheit. Bueno, pues comenzamos desde aquí, porque luego según va pasando el tiempo, ya sabemos que esto se va enfriando. Bueno, pues cuando no ha transcurrido nada de tiempo, ya sabemos que la temperatura es de 300 grados, la temperatura del pastel. Bueno, pues teniendo ese dato, realizando la correspondiente sustitución de que no ha transcurrido nada de tiempo, ya sabemos que este término es igual a 1 y ya vemos que tenemos esta igualdad. Despejando para C, bueno, pues ya vemos que C esta vez es igual a 230. Bueno, pues llegamos a esta nueva función. Nuevamente ya sabemos que tenemos que obtener K, y para ello, bueno, pues nos está diciendo que la temperatura del pastel cuando han transcurrido 3 minutos, bueno, pues ya vemos que es de 200 grados Fahrenheit. Este es el dato que tenemos que emplear para obtener K. ¿Por qué? Bueno, pues recordar que si tenemos la temperatura del pastel y también tenemos el tiempo que ha transcurrido, bueno, pues ya sabemos que vamos a obtener K. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos la temperatura del pastel una vez que han transcurrido 3 minutos. Bueno, pues despejando para K y empleando el valor de C, bueno, pues ya vemos que obtenemos el valor de K, es este de aquí. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, llegamos a la solución del problema. Porque teníamos que encontrar una función que nos permitiese obtener la temperatura del pastel según va transcurriendo el tiempo. Bueno, pues para verlo, ¿qué pasa si han transcurrido 20,1 minutos? Recordar que estamos con minutos porque esta temperatura de aquí, la de 200 grados, bueno, pues la hemos medido una vez que han transcurrido 3 minutos. Bueno, pues como estamos con minutos, ¿qué pasa si han transcurrido 20,1 minutos? Bueno, pues ya vemos que obtenemos estos grados de aquí, que ya vemos que son los grados del pastel. Si van transcurriendo más tiempo, bueno, pues ya sabemos que el pastel se tiene que ir
enfriando. Ahora bien, ¿qué pasa si queremos saber cuánto tiempo ha transcurrido para que el pastel se enfríe? La mitad, bueno, pues ya sabemos que tenemos el valor de la temperatura, que es la mitad. Si comenzábamos con 300, bueno, pues queremos 150, la mitad. Bueno, pues como tenemos este dato, este de aquí, simplemente despejando para t, vamos a llegar a la solución. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a continuar con esto de los modelos matemáticos, donde en vez de utilizar ecuaciones separables, vamos a utilizar ecuaciones lineales. ¡Hasta la siguiente!